¿Qué tal, audionautas? ¿Cómo están? Yo estoy muy contento de estar con ustedes y que puedan acompañarme en esta ocasión. Déjense llevar por Hermes y enciendan la imaginación. 1872. Las circunstancias de aquella época eran muy distintas a las de hoy. No había teléfono, no había internet ni televisión. De hecho, los países más avanzados apenas comenzaban a coquetear con la electricidad y sus aplicaciones. Las noticias llegaban a través de periódicos, de boca en boca o mediante voceros del gobierno. Para recorrer los casi 1.450 kilómetros desde la Ciudad de México hasta esta localidad, un carruaje de la época tardaba más de 15 días, con una velocidad promedio de 7 kilómetros por hora y una distancia recorrida entre 50 y 60 kilómetros por día. En ese contexto, en Hermosillo, Sonora, un 27 de junio, el capitán Mateo Uruchurtu Díaz y su esposa, la señora Mercedes Ramírez Estrella, celebraban el nacimiento de su hijo Manuel. Corrían los últimos días del gobierno del presidente más popular en la historia de México, Benito Juárez, quien menos de un mes después fallecería a causa de un infarto al miocardio, según los registros médicos de la época. Manuel Uruchurtu y su ascenso en la política. Como hijo de una acaudalada familia sonorense, Manuel tuvo muchas comodidades y oportunidades. Aunque se sabe poco de su infancia, creció bajo la fe católica y con una fuerte influencia política de su padre, quien le inculcó una visión que más tarde aplicaría como abogado. Cuando Porfirio Díaz llegó al poder, la familia Uruchurtu se vio beneficiada. Su padre, el capitán Mateo, recibió importantes cargos en el gobierno de Hermosillo gracias a las conexiones con el círculo cercano al porfirismo. Más tarde, Manuel decidió emanciparse y mudarse a la Ciudad de México. Durante sus estudios se hizo cercano a Ramón Corral Verdugo, un influyente porfirista que se convertiría en vicepresidente de México en la administración de 1904. Ramón Corral también se convertiría prácticamente en el padrino de Manuel, pues lo recomendó para diversas diligencias y trabajos, impulsando meteóricamente su carrera política. Durante esos años fue cuando Manuel conoció a la señorita Gertrudis Caraza y Landero, su compañera de estudios, de quien se enamoró perdidamente y con quien contrajo matrimonio tan pronto terminaron la carrera. Como ella también pertenecía a una familia porfirista, la unión fue bien vista por la sociedad mexicana de la época. Juntos tuvieron 7 hijos. Durante el porfiriato, Manuel Uruchurtu vivió en el exclusivo círculo de la élite mexicana, beneficiándose del progreso, como drenaje, iluminación eléctrica, ferrocarril, telégrafo, entre muchas otras facilidades. El 19 de septiembre de 1910 fue elegido diputado por el Distrito 1 de Sinaloa, pero su carrera política se vio truncada con la caída de Porfirio Díaz y su renuncia el 25 de mayo de 1911. Con el ascenso de Francisco I. Madero al poder, Uruchurtu temió represalias y se vio forzado a salir del país. Antes, envió a su esposa e hijos a Jalapa, en Veracruz, donde no les costó trabajo acomodarse, pues la fama de rectitud y honor que caracterizaba a los Uruchurtu facilitó la ayuda de amigos leales y conocidos. El viaje que cambiaría el destino de Manuel. 1 de marzo de 1912, París, Francia. En la Ciudad Luz, Uruchurtu visitó a Ramón Corral, quien le informó que ya no corría peligro y que podía regresar a México. El presidente Madero estaba manteniendo a muchos funcionarios en el poder y parecía ser que las diputaciones no se verían afectadas. Unos días más tarde, Manuel compró un boleto por un precio cercano a las 5 libras esterlinas de aquel tiempo, unos 17,000 pesos mexicanos de hoy, para viajar el 10 de abril en el transatlántico París, con destino al puerto de Veracruz. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Guillermo Obregón fue un político que tuvo la lucrativa carrera gracias en gran medida por su relación con la hija de Ramón Corral. Pero cuando las condiciones políticas de México cambiaron, con la salida del país de Porfirio Díaz, Guillermo se trasladó hasta Francia con su suegro, y así seguir en cercanía del general y expresidente de Porfirio Díaz. El 31 de marzo de 1912, durante los festejos del aniversario número 23 de la Torre Eiffel,
Manuel Uruchurtu recibió la visita de Guillermo Obregón, el yerno de Ramón Corral, su padrino, y también presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados. Obregón necesitaba regresar a México lo antes posible, y le hizo una oferta a Manuel Uruchurtu muy difícil de rechazar. Esta oferta consistía en que Manuel intercambiara su boleto del transatlántico París por uno que Obregón había comprado a principios de enero de primera clase en el viaje inaugural del RMS Titanic. Obregón, en su labor de convencimiento, quiso hacerle ver que el boleto del Titanic le había costado alrededor de 30 libras esterlinas, un equivalente a 100,000 pesos de hoy. Y cuando quiso explicarle más sobre las ventajas de aquel viaje en el mítico barco, Manuel lo interrumpió. Uruchurtu aceptó sin dudar. El Titanic era el barco más famoso, grande y lujoso de todo el mundo, y viajar en él era una oportunidad única, aún incluso para alguien con recursos. Los boletos intercambiaron manos. Ambas partes estaban satisfechas. Así, el 10 de abril de 1912, Uruchurtu llegó por la mañana a la ciudad portuaria de Cherburgo. Desde ahí, envió una postal a su madre en Hermosillo, Sonora, diciéndole que la foto se trataba nada más y nada menos que del barco en el que viajaría, el portentoso Titanic, y que tan pronto llegara a Nueva York, tomaría camino a México y pasaría a Hermosillo, Sonora, de camino a Jalapa, para visitarla y platicarle todos los pormenores acerca del viaje en el famoso barco. Ese mismo día, pasadas las 6 de la tarde, el barco más grande del mundo atracó en el muelle de la ciudad. El evento fue tapa de diario, era simplemente la noticia del momento y todos los ojos estaban puestos en aquella nave flotante de hierro. Las estrellas de la noche ya cubrían el cielo francés cuando Manuel Uruchurtu abordó el RMS Titanic en el puerto de Cherburgo, con el boleto PC 17601, junto a otros 273 pasajeros más, la mayoría también de primera clase. Muy probablemente después de la cena de gala y recién metido en su camarote, Manuel debió sentir el movimiento de la fastuosa nave, pues cada vez que arrancaba, un pequeño temblor sacudía a todo el barco con suavidad y a los pasajeros dentro de él. Y así, el viaje para Manuel Uruchurtu comenzó de noche y en la comodidad de su amplio y lujoso camarote, metido en una cómoda cama. Minutos antes de la medianoche, el Titanic zarpó con rumbo al último puerto europeo para posteriormente poner rumbo al continente americano. Y a las 11:30 de la mañana del día siguiente, el 11 de abril, el Titanic llegó a Queenstown, Irlanda. 14 de abril de 1912. Aquella noche, a bordo del Titanic, Manuel Uruchurtu disfrutaba de su camarote cuando, cerca de la medianoche, un fuerte impacto sacudió repentinamente la nave. Minutos después, en las gélidas aguas del norte Atlántico, el caos se apoderó de todo el barco. Los pasajeros de primera clase comenzaron a abordar los botes salvavidas. A Uruchurtu se le indicó que abordara en el bote número 11. Diciembre de 1924, 12 años después. En Jalapa, Veracruz, Gertrudis Caraza, oficialmente conocida como viuda de Uruchurtu, recibe la visita de su suegra, la señora Mercedes Ramírez, para las festividades de fin de año y que puedan pasar tiempo en compañía de sus 7 nietos. La señora Gertrudis, ahora conocida como viuda de Uruchurtu, tiene afortunadamente el goce de una pensión gracias al puesto del que gozaba su esposo. La postal que Uruchurtu envió a su madre llegó después de que la noticia del Titanic fuera mundial, lo que debió haber sido un momento de emoción por haber sido partícipe en un viaje tan espectacular, se volvió de terror e incertidumbre al saber que su hijo estaba a bordo de aquella mítica nave. Durante los primeros días de diciembre y regresando a casa de hacer unas compras cotidianas, la señora Gertrudis recibió una inesperada visita. Tocaron a la puerta y la propia madre de Manuel abrió. Ante ella y su nuera se presentó una mujer de evidentes rasgos extranjeros en compañía de un niño y un hombre.
Con un deficiente pero entendible español, se identificó como Elizabeth Ramel Ni y presentó a quienes la acompañaban como su esposo y su hijo. Lo que Elizabeth tenía para contar cambiaría no solo la imagen de Uruchurtu ante el mundo, sino que traería certidumbre y con ella paz a los corazones de los familiares de Manuel. Después de un par de cortesías, la señora viuda de Uruchurtu invitó a pasar a los 3 visitantes. Ahí sentados en la sala de estar, después de un intercambio de bebidas, Elizabeth, con la voz entrecortada, tomó la palabra. El 14 de abril de 1912, cerca de la medianoche, se escuchó un fuerte golpe que fue acompañado de un pequeño terremoto en el barco. Unos minutos más tarde, todo era un caos. Los pasajeros corrían en todas direcciones, la tripulación no encontraba la forma de dar orden y un viento helado de esa noche sin luna hacía todo más difícil. En un determinado momento, mediante megáfonos, pudieron ir acomodando a los pasajeros por clases en la cubierta del barco mientras nos dotaban de chalecos salvavidas. Poco después de la 1:30, lo que es difícil saber porque eran escasos los que traían consigo un reloj de bolsillo, los pasajeros de primera clase comenzaron a abordar los botes salvavidas, mientras la proa, minuto a minuto, se hundía más y más. Mientras un grupo de músicos seguía tocando, recuerdo haber corrido hasta una grúa que estaba comenzando el descenso de un bote. Era el bote número 11 para ser exactos, y mientras las poleas hacían su trabajo, entre el ruido del agua rompiendo cristales, gente gritando y melodías clásicas, caí en pánico. Comencé a gritar y gritar que me subieran a mí. Yo estaba en segunda clase y bien sabía que tendría que esperar al cupo de los botes salvavidas, mientras la mejor gente era evacuado primero. Así que les grité y grité y grité, y en ese momento los oficiales se negaron a dejarme subir, y de forma muy enérgica uno de ellos me dijo que el bote estaba a su máxima capacidad, y si me subían, la estabilidad podría comprometerse y poner en peligro a los demás pasajeros. No mentían, había más de 50 personas apretadas en ese pequeño bote de madera. Mientras el oficial hablaba, algunos pasajeros voltearon a verme y, como si las palabras del oficial nunca hubieran sido pronunciadas, volví a gritar que me subieran. Grité y grité que mi esposo y mi hijo me esperaban en Nueva York, que tenía que llegar con ellos. La verdad, estaba horrorizada y temía por mi vida. Mientras el ambiente del barco era gritos, empujones y caos, en el bote había un profundo silencio. Todos evitaban mirarme. En esos escasos segundos, que a mí me parecieron eternos, un señor cercano a la orilla del bote se puso de pie y, como si fuera una pausa al tiempo, dijo con firmeza: «¡Alto! Yo le daré mi lugar». Los guardias no podían creerlo, y el señor volvió a decir: «¡Alto!». A regañadientes, los oficiales accedieron mientras le ayudaban a salir del bote y a mí me asistían para entrar. Entre gritos, aquel señor me suplicó que le prometiera visitar a su familia en Hermosillo y Jalapa, en México, para hacerle saber sobre sus últimos minutos de vida si es que algo le pasaba. Yo accedí inmediatamente y le prometí que lo haría. Me dijo entre gritos que él tenía también madre y esposa y que habría anhelado verlas regresar a cualquiera de ellas que estuviesen en una situación como la mía. Me dijo que me deseaba suerte al volver y que le enviaba saludos a mi hijo y esposo en Nueva York. Cuando por fin yo abordé el bote, en el intercambio de lugares me dio esta billetera. Él salió y me gritó varias veces su nombre, un nombre que nunca olvidaré: Manuel Uruchurtu Ramírez. Por eso estoy aquí, por 2 cosas. La primera, porque quiero cumplir la promesa que le hice al señor Manuel y que sepan que me salvó la vida. Me entregó entre prisas esta billetera con fotos, anotaciones y una identificación. Así pude dar con ustedes. Aquella mujer terminó sus palabras entre lágrimas. Y la segunda, porque necesito que sepan la verdad. Yo no estaba casada cuando ocurrió el naufragio del Titanic, ni mucho menos tenía hijos. No conocía aún al hombre que ven aquí a mi lado. Esa noche yo mentí para salvar mi vida. Su esposo me creyó y me regaló la oportunidad de seguir aquí. He venido para cumplir mi promesa y decirles que su esposo, su hijo, fue un héroe. El legado de un héroe.
La historia de Manuel Uruchurtu Ramírez pasó a la historia como un acto de valentía y honor. Irónicamente, años después, dos de sus sobrinos se convirtieron en importantes figuras políticas en México. Ernesto Uruchurtu fue jefe del Departamento del Distrito Federal, secretario de Gobernación y líder del PRI. Gustavo Uruchurtu Peralta fue médico personal del presidente Álvaro Obregón, diputado federal y presidente del Nacional Monte de Piedad. El Titanic se hundió en las frías aguas del Atlántico la madrugada del 15 de abril de 1912. El cuerpo de Manuel Uruchurtu Ramírez nunca fue recuperado. Y así le agregamos bytes a la base de datos de bagaje cultural. Al habla Tabo de Oz. Hasta la próxima, aeronautas. Bye.